Deep Talks, un podcast de BBVA. Siempre se dice que lo importante es hablar, pero se nos olvida lo necesario de escuchar. Una conversación fluye y no siempre tiene un objetivo. O sí, en el caso de este nuevo programa englobado dentro de los podcasts de BBVA sí lo tenemos. Cautivar y conectar con los oyentes con unas entrevistas a personas que siempre tienen muchas cosas que contar. Gente con capacidad para transformar su entorno, no solo el profesional. Personas que tienen un relato que compartir y que pueden servir a los demás para enfrentarse a sus retos. Esperamos que todas estas conversaciones se enganchen como las buenas historias. Para unos serán útiles, a veces emotivas, y quizá causen sorpresa o sean relevantes. Pero de lo que estamos seguros es de que todas ellas estarán llenas de autenticidad. Un saludo de quien les habla, Fernando Morales. Soy Francisco González, presidente de BBVA. Bueno, yo siempre he mirado hacia adelante. Es decir, a mí siempre me ha interesado el futuro, y mucho más que el pasado. Entonces, de alguna forma esa curiosidad hacia el futuro me lleva a que mi primer trabajo no tiene nada que ver con la carrera que había hecho, que era profesor mercantil. Luego hice económicas y luego hice otras cosas, pero en aquel momento esa carrera era para que yo trabajara básicamente en la empresa, bien en el mundo contable o en el mundo de la administración, y no como programador de IBM 1401, que era una cosa absolutamente nueva en el año 1964. Por tanto, esa curiosidad me lleva a que ese primer trabajo sea de programador de un ordenador que tenía 8K y que trabajamos en código de máquina para que el throughput, el rendimiento de la máquina fuera mayor. Era apasionante, ¿no? Y ese trabajo también me dio una idea muy clara de que la tecnología no solamente es apasionante por sí misma, sino el enorme impacto que puede tener y que de hecho tiene en la vida, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. ¿Cómo decides ser programador? En los años 60 entiendo que no mirabas a tu alrededor, no habría mucha gente que trabajara exactamente lo mismo que tú. No había nadie. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decides eso? O sea, Pues ¿qué ves en esa profesión para decidir, pues voy a ser programador? Yo ya durante la carrera había estudiado algo de que había un movimiento nuevo, aparecían los primeros ordenadores de verdad que iban a sustituir a las famosas tabuladoras que eran mecánicas. O sea que yo esa idea ya la había aprendido antes, ¿no? Entonces cuando vi la posibilidad de hacer un curso de ordenadores, en este caso 1401, pues cogí esa oportunidad rápidamente y luego mi primer empleo fue lógicamente de programador. ¿Por qué? Porque me apasionaba mucho más que trabajar en la contabilidad o trabajar en lo que había aprendido, que era administración de empresas, ¿no? Y bueno, esa curiosidad marcó mi vida, evidentemente, ¿no? A partir de ahí. Lo has comentado un poco al principio, hablabas de estudiar y trabajar a la vez. Yo que también lo he hecho y entiendo que es muy complicado. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo podías compaginar dos actividades que además son muy exigentes, ¿no? Bueno, y la verdad es que no era normal en aquella época, pero yo creo que hay dos explicaciones. Primero, porque no tienes medios suficientes. Vamos, que tu familia te da tu primera carrera, pero ya la segunda, que para mí era económicas, ya la tenía que financiar yo, y como lógicamente no tenía los medios, pues tenía que trabajar. Y para mí era un movimiento natural. Y yo creo que esa necesidad lleva a las personas muchas veces a hacer cosas que si no tuvieras esa necesidad nunca haría. Por eso yo creo que muchas veces la escasez, la necesidad, el challenge es muy importante para despertar a las personas cosas que normalmente no haría, ¿no? Y yo, vamos, lógicamente no fue fácil, pero siempre cuando haces algo tienes que pensar, digamos, qué vas a conseguir haciendo ese algo. Y si la motivación es muy fuerte, las fuerzas son enormes. Hablando de motivación, como te he dicho, nos gusta hablar de la transformación, me gustaría hablar un poco del banco. Recuerdo escucharte a principios de la década pasada discursos que hoy son repetidos por banqueros y por supervisores, ¿no? Por otros miembros del sector. Ya antes hablabas de manera bastante clara de las posibilidades y amenazas de la era digital. ¿Qué hay detrás de esa visión anticipada? O sea, ¿qué ha supuesto para BBVA ese cambio?
Bueno, el ver siempre, intentar adivinar qué va a pasar en los próximos 5 años, 10 años, 15 años, es lo que me lleva, cuando llego, digamos, al mundo de la banca comercial, a ver cuál era la situación de esa banca, en este caso Argentaria y luego BBVA, y qué se podía hacer con la tecnología. Entonces, claramente había un gap. Tanto Argentaria como BBVA luego eran bancos muy eficientes en comparación con otros bancos internacionales. De hecho, la banca española era más eficiente que la banca mundial. Pero eso era comparado con la banca, pero comparado con otros sectores industriales no era así. Y por eso, digamos, siempre he tenido la obsesión de introducir la mayor cantidad de tecnología posible, disponible en cada momento, para que de alguna forma las personas pudieran hacer trabajos de valor más añadido y que los trabajos repetitivos fueran hechos por las máquinas. Porque eso nos daba dos objetivos, o cumplía dos objetivos. Uno, que el consumidor estaba más atendido y nuestra gente hacía trabajos de más valor añadido. Por lo tanto, bueno, no creo que eso fuera una ciencia tan complicada, era el puro sentido común, ¿no? Pero sí que a BBVA le ha dado una cierta ventaja con respecto a otros competidores de su sector, ¿no? De lo que es la banca. Claro, nosotros hemos empezado ya con decisiones ya firmes hace 11 años. La visión venía de antes, pero empezamos a tomar decisiones y eso, lógicamente, nos ha hecho cometer algunos errores, evidentemente, pero de esos errores hemos aprendido también mucho, ¿no? Y nos ha dado ahora un banco que está claramente a la cabeza de la banca mundial en ese proceso de transformación digital, ¿no? Eso que nosotros llamamos ese largo camino, ¿no? de transformación digital. Y ahí hemos ganado tiempo. Y el tiempo es un activo que no se puede comprar. Esa es nuestra gran ventaja. Tenemos varios años de ventaja sobre cualquier banco en todo el mundo, pero es evidente que no tenemos que ver a los bancos como solo nuestros competidores. Nuestros competidores van a ser otras empresas, básicamente empresas digitales, ¿no? Sí, eso liga con lo que te quería preguntar ahora. Sabemos que la competencia para el resto de bancos no son solo otros bancos, sino también los GAFA, ¿no? Es Google, Apple, Facebook, Amazon. Y esta afirmación, que ahora todo el mundo lo da como si fuera una máxima que hay que cumplir, sí que era algo que tú repetías hace tiempo y que nadie parecía, no sé si hacerte caso, seguramente hacerte caso sí, pero no sé si darse cuenta de lo importante que era. ¿Sigues viendo que ahí está la competencia dura? Sin duda. Yo creo que nosotros esto lo hemos dicho públicamente varias veces. De hecho, Financial Times publicó un artículo mío. Fue un artículo de mucho impacto. Yo me acuerdo que estaba en México el día que lo publicó y la gente al principio no hacía ni caso. Yo me acuerdo en reuniones con banqueros y privados y banqueros centrales. Bueno, yo siempre intentaba introducir, ojo, que aquí viene un cambio digital muy importante y hay que tener en cuenta el futuro de la banca. Y la verdad es que no me hacían mucho caso. Ahora todo el mundo, lógicamente, habla del cambio digital, pero claro, una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar, ¿no? Y nosotros ya hemos pasado la etapa de hablar y estamos en pura fase de ejecución. Entonces, en esa fase de ejecución entiendo que el perfil de empleado de la banca se ha transformado. Hay perfiles totalmente distintos que hace 10 o 12 años. Sin duda está en un proceso de transformación continua. Cada vez más los perfiles de nuestros colaboradores son de más valor añadido, de tareas de más valor añadido y menos de tareas repetitivas. Y además eso es un moving target, ¿no? Es decir, se va moviendo porque las tareas que hoy son no repetitivas, mañana pueden ser repetitivas porque, digamos, el mundo del software va avanzando. Y ese es el camino que estamos siguiendo, ¿no? Yo creo que es un camino muy bueno porque le damos a nuestros colaboradores la oportunidad de hacer cosas de más valor añadido. También hay que reconocer que digamos, crea algunas ansiedades y algunos problemas porque algunos puestos de trabajo de forma muy paulatina van a ir desapareciendo. Y ahí tenemos todos la responsabilidad de darle a nuestra gente medios suficientes, que básicamente es, digamos, poner a su disposición todo el training suficiente para que todo el mundo tenga una oportunidad en este nuevo modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo debe actuar una empresa en su día a día? ¿Qué aportan los valores y la ética a una gran compañía? Aporta muchísimo. Yo no creo que se pueda, digamos, construir una gran compañía, sobre todo hoy en el siglo XXI, en el mundo, una sociedad, en lo que yo llamo la sociedad de la información, donde todo el mundo tiene acceso a la información muy rápido, que se pueda construir, decía, una compañía que no esté basada en principios sólidos, ¿no? Principios sólidos desde el punto de vista de governance, desde el punto de vista de la relación con tus clientes. Nosotros hemos trabajado estos 22 años siempre con
las ideas muy claras de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y podemos hacer todo que sea legal. Legal no significa que sea legal en sí mismo, eso es obvio, sino no buscar loopholes, no buscar, digamos, agujeros en la ley, fichando a un abogado muy inteligente y muy, muy listo que te dice, mira, si haces esto, evitas lo otro. No hemos querido entrar en ese terreno. Por supuesto que sea publicable todo lo que hacemos y también que sea moralmente aceptable por la sociedad, ¿no? Eso nos ha simplificado mucho el tomar decisiones y, bueno, nunca hemos tenido un problema de ningún tipo material y hemos sido el único banco del mundo, de la Liga Grande, que no ha tenido multas importantes, que no ha tenido ningún conflicto importante con su clientela. El único banco del mundo que no ha tenido que hacer una ampliación de capital como consecuencia de la crisis, ¿no? Y bueno, pues eso demuestra que, claro, trabajando con principios no solamente es deseable, sino que además es muy rentable en el tiempo. Entonces, este cambio cultural debería o puede servir para que la banca recupere su imagen, ¿no? Sin duda, si todos los bancos y banqueros trabajaran como ha trabajado BBVA, los problemas hubiesen sido mucho menores. El problema es que nosotros participamos en un sector muy grande y muy influyente, y si alguien de ese sector hace mal las cosas, pues de repente los que hacemos mejor las cosas también recibimos el impacto negativo, ¿no? Esa es la parte, digamos, negativa de estar en un sector donde lo que hace uno claramente tiene implicaciones sobre los demás, ¿no? Claro que si todo el mundo hubiese trabajado con principios sólidos, desde luego una gran parte de los problemas que hemos visto no hubiese sucedido. Nos han contado gente que te conoce que siempre ves el vaso medio vacío y no medio lleno. Creo entender lo que quieres decir con eso, pero es posible que haya gente que ese mensaje lo entienda desde un punto de vista pesimista. Yo soy muy optimista, muy optimista en mi vida personal, en mi vida profesional. Desde el punto de vista técnico, yo soy tecno-optimista. Sabemos que hay gente que es pesimista con respecto a los cambios. Sí, de eso hablaremos luego, del tecno-optimismo. Yo soy muy optimista. Una cosa es ser optimista y otra cosa es, pensar que las cosas se pueden hacer mejor. Y cuando yo hablo de eso, de que digo que por la mañana hay que levantarse, yo me levanto pensando que la botella siempre está medio vacía, es que creo que lo que hemos hecho se puede hacer mejor o siempre hay algo más por hacer. Me refiero a eso, no a que sea pesimista. En ese algo más por hacer que dices, yo entiendo que es muy importante, y lo has contado en alguna conferencia, que el dato va a ser lo que fije los que ganen y los que pierdan. Es otra consideración que nos obliga a repensar un poco lo que hacemos. Tienes clarísimo que sin el dato ahora mismo no podríamos hacer nada. Bueno, el dato claramente para mí va a ser el elemento probablemente más importante que va a definir a los que realmente ganen y pierdan en este nuevo mundo de la tecnología, ¿no? Hablo desde el punto de vista de las empresas. Para eso yo creo que hay que entender un par de cosas. Una, y para poder, tener la confianza y poder, ser un player, ¿no?, en el nuevo mundo, primero, el dato pertenece al cliente. O sea, el dueño de los datos es el cliente. El que no piensa así, y de hecho hay gente que no ha pensado así, e incluso todavía no piensa así, tarde o temprano se enfrentará a problemas reputacionales importantes. Nosotros, por lo tanto, ese es un dato de partida. El dato pertenece al cliente. Segundo, el dato es el combustible de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se desarrolla, con un combustible, con un fuel, que es el dato. Entonces, al final, la inteligencia artificial va a ser absolutamente relevante en lo que se puede hacer y se va a hacer en el futuro. Muchas cosas, en teoría, casi todo se puede hacer utilizando inteligencia artificial. Incluso en el extremo, un robot podría sustituir a un ser humano. Eso no lo veremos en el corto plazo, pero en el largo plazo eso es posible. Por lo tanto, es evidente que el que tenga el dato tiene mucha fuerza, muchísima fuerza, y es evidente que los reguladores tienen que regular el uso de esos datos. Este es el segundo punto. Es decir, que no se puede dejar que el uso del dato se haga por las empresas de forma, sin ningún control, porque eso está llevando a situaciones de monopolio además, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, que están creando algunos problemas, como todos sabemos, desde el punto de vista de la privacidad, ¿no? Por lo tanto, el dato es muy importante, va a definir claramente a los ganadores y perdedores, pero es importante trabajar bajo unas reglas estrictas, ¿no?
Hablas del dato, hablas de la regulación y eso me hace llevar la conversación hacia el mundo, ¿no? Quizá estamos en una época en la que hay que repensarlo. A escala global la sociedad se encuentra ante una época llena de retos, otra vez la transformación subyace por ahí, y proteccionismos, populismos, nacionalismos. ¿Cuál crees que debería ser la postura de las democracias mundiales? El mundo moderno se ha edificado en base a la democracia liberal, ¿no? El libre mercado, digamos, libertad de las personas. Eso ha sido un modelo de muchísimo éxito, sin duda. Y el mundo, digamos, occidental se ha desarrollado fuertemente, y los que no han seguido ese modelo, pues de alguna forma se han quedado muy atrás. Pero eso está cambiando. Y está cambiando probablemente por la importancia de dos factores. Uno, la tecnología, que a través de las plataformas, redes sociales y demás, la gente tiene acceso a mucha información, pero no siempre esa información es la correcta, y eso hace que se creen corrientes de opinión que no están basados en hechos reales, sino en las famosas fake news, y eso se plasma en la vida real, en lo que estamos viendo en este momento, digamos, en las democracias liberales, donde, digamos, los que están ganando las elecciones se están yendo hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, ¿no? Y eso de alguna forma está amenazando el sistema de democracia liberal. Y por otro lado hay otro factor muy importante, que es China, que es un país enormemente grande, más de 1.300 millones de personas, cuyo sistema político no es una democracia liberal, sino que es un sistema basado, digamos, en la preeminencia del Partido Comunista, y que también, digamos, está teniendo mucho éxito en cuanto a que está, digamos, creando muchísima riqueza y teniendo, digamos, una gran importancia como potencia mundial. Y sin embargo no está basado en una democracia liberal, que lógicamente eso tiene un precio, que es probablemente, con seguridad, no hay un grado de libertad de opinión y de expresión como hay en las democracias occidentales, pero por otro lado sí pueden trabajar en modelos, trabajar en modelos de negocio o modelos de producción de largo plazo, porque no tienen que dar cuentas a su electorado, por lo menos tan frecuentemente y con la misma calidad que pasa en las democracias liberales. Entonces, estamos ahora en un momento muy delicado del mundo, porque claramente hay un nuevo juego geopolítico, emerge una potencia enorme que se llama China, y el mundo, digamos, democrático liberal está, digamos, en un proceso de transformación importante como consecuencia de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que dotarnos de una regulación adecuada para que toda esa riqueza enorme que se está creando en el mundo digital de alguna forma le llegue a todo el mundo. No es que haya más pobres. Hoy los pobres son menos pobres que antes, pero los ricos son mucho más ricos que antes. Entonces el gap entre los que menos tienen y más tienen se ha ampliado. Y no solamente eso, que además los que menos tienen lo saben, que antes no lo sabían, por falta de información. Por lo tanto, estamos en un momento de cambio importante y hay que manejarlo muy bien. Bueno, esto liga con lo que has hablado muchas veces de la economía, una economía más inclusiva, que viene una cuarta revolución industrial, es un poco lo que estabas hablando ahora. Uh-huh. Y vuelvo a lo que has dicho tú al principio, a mitad de la conversación, del tecnooptimismo. Entonces, ¿cómo consigues trasladar a la gente que ahí viene una cuarta revolución industrial, pero hay que ser tecnooptimista cuando hay uno de los riesgos está precisamente en la tecnología, como tú decías? Pero eso ha pasado en todas las revoluciones industriales en el pasado. Es decir, las revoluciones industriales en el comienzo presentan oportunidades para unos y digamos y challenges para otros que por lo que fuera, porque no quieren, no pueden o lo que sea, digamos, se sienten excluidos, ¿no? Y ese es el periodo de transición. Pero al final, cualquier revolución industrial que haya pasado en el tiempo, y esta va a pasar igual, al final, después de un periodo, se crea una cantidad de riqueza enorme para todos. Al final, en general, la gran mayoría, yo diría un porcentaje enorme, sale beneficiado de estas revoluciones industriales. Y los que al principio no salen, de alguna forma, bien porque ya en este caso el Estado debe cuidar bien de las personas, no tanto de los puestos de trabajo, sino de las personas, o bien porque, digamos, se entrenan, digamos, de alguna forma se unen a ese movimiento. Pero al final, la sociedad en general gana muchísimo. Y hay que ver qué trabajos hacían, no sé, en los albores de la primera revolución industrial,
finales del siglo XVIII, principios del XIX, y lo que se hace ahora. Es decir, hoy el mundo es mucho más rico y todos son mucho más ricos. Se trata de gestionar la transición, entonces, ¿no? Hay que gestionar bien eso. Hay que gestionar de que esa cantidad de riqueza llegue a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Pero sin caer en los populismos, porque la respuesta del populismo siempre es negar, digamos, la realidad. La respuesta del populismo es ir contra la economía del libre mercado, ir contra la libertad o ir contra avances sociales importantes. Depende de si estás en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Eso no es la solución. Yo creo que después de estas tensiones que estamos viendo, al final volveremos a reforzar la democracia liberal y volveremos, digamos, a defender, bueno, y de alguna forma a vivir en ese mundo de libertad que a todos nos gusta, ¿no? Pues estamos terminando, pero antes de terminar sí me gustaría hacerte un par de preguntas un poco más personales, si me permites. Has anunciado tu salida. ¿Qué balance haces de tu carrera profesional? Bueno, el balance lo tienen que hacer otros, ¿no? Yo no soy el que tiene que hacerlo. Yo lo que puedo decir es que me siento bastante, bueno, diría muy afortunado de poder haber estado 22 años de mi vida trabajando en este proyecto. Yo empecé a trabajar hace 54 años, cuando tenía 20 años. Y he estado un tercio de mi vida trabajando en el mundo de la tecnología, otro tercio, más o menos, trabajando en el mundo del investment banking. Me hice 2 oposiciones, estuve 4 años trabajando y estudiando sin un solo fin de semana libre. Bueno, y sé lo que es el esfuerzo, ¿no? Y luego trabajando 22 años en este proyecto, ¿no? Al final, yo personalmente me siento muy afortunado, ¿no? Claro que me lo he pasado muy mal y he tenido momentos, sobre todo cuando estaba estudiando y trabajando sin poder tener un fin de semana libre, eso fue muy duro, pero la motivación era tan grande que al final tampoco me costó tanto, ¿no? Pues aquí lo mismo, la motivación de convertir un gran banco convencional en un gran banco digital o una compañía de servicios, la motivación era tan grande que, bueno, a pesar de que ha habido momentos difíciles, siempre he tenido un pensamiento muy positivo. Y ahora, pues me voy en un momento, yo creo que excelente, porque he tenido la suerte, porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere, pero he tenido la suerte de ensamblar un equipo formidable y poder irme dejando un banco que está en una gran situación, en un proyecto que, hombre, le queda mucho y siempre le quedarán cosas porque nunca llegaremos a término, pero que tiene ya una masa crítica enorme desde el punto de vista de avanzar del proyecto, lo que ha avanzado el proyecto y sobre todo, lo más importante, de un equipo directivo de primerísima categoría, difícilmente replicable en otro banco, desde luego, en el mundo, y un consejo de administración que entiende muy bien este cambio y qué decisiones hay que tomar, ¿no? Por lo tanto, bueno, muy feliz, por un lado. Hombre, lógicamente tengo mis preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, ¿no? A partir de una manera... Yo también tengo esa pregunta. ¿Sí? No tanto qué va a pasar contigo como cómo te imaginas el primer día en casa cuando no tengas que ir a la oficina. Hombre, será un día raro porque yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días y estoy aquí a las 8 menos cuarto en el banco. De luego no me levantaré a las 7, me levantaré un poco más tarde, pero supongo que a las 8. Y supongo que para ese día ya tendré mi programa de workout, es decir, de ejercicios. A mí me gusta mucho jugar al golf, me gusta esquiar, tendré mi programa, por lo tanto, deportivo. Y luego viajaré un poco más, pero claro, bueno, viajaré mucho menos. Pero de otra forma. Un poco más desde el punto de vista privado, desde el punto de vista profesional. Le he dado 100 veces la vuelta al mundo, por lo tanto, para mí viajar por viajar no es lo más apetecible. Pero viajar desde el punto de vista personal, que por cierto a mi mujer le gusta muchísimo eso, pues lo voy a hacer, sin duda un poco más. Y luego haré otras cosas. ¿Cuáles? La verdad es que no lo sé. Yo creo que voy a intentarlo, ya veremos si soy capaz o no. No va a ser fácil. Estar cerca de algunos jóvenes muy inteligentes y con ganas de hacer algo interesante en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, que son 2 temas que a mí me apasionan y que creo que además van a ser muy importantes para que esa nueva sociedad esté más unida y que haya más oportunidades para todos. Muchas gracias, presidente. Espero que hayas estado a gusto en esta conversación. Sí, lo he estado. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Decía José Antonio Labordeta, hablo y hablo y nunca sé por qué guardar silencio. Algo que en este programa es muy fácil. Si uno escucha atentamente puede aprender muchas cosas, como por ejemplo, que tras un cambio a menudo se esconde un reto y que cuanto más atento estés, más fácil será superarlo.
Hasta aquí este primer programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.